Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de XFCE Blog. Dentro de la serie que estamos haciendo para explicar con detalle el escritorio de XFCE, hoy vamos con el segundo apartado importante, que es el panel. El panel de XFCE no solo es configurable, sino que tiene más opciones que ningún otro panel de todo el mundillo de GNU Linux. Acceder a ellas es tan sencillo como en el panel ya existente. Simplemente colocando el cursor encima, le damos clic derecho, nos vamos al apartado de panel y en las opciones que se nos abren elegimos preferencias del panel. Lo primero que hay que saber es que en XFCE se pueden añadir todos los paneles que queramos. Por defecto viene el predeterminado como 0, pero si le damos aquí al signo más que hay al lado, como veis, ahí a la izquierda van apareciendo los paneles. Podemos poner tantos como queramos y por supuesto podemos quitar. Bueno, la primera pestaña nos aparece en modo presentación. Vamos a quitar estos paneles para que se vea solo uno, el de la izquierda donde salió. Vamos a escoger el panel 1, que como veis el panel seleccionado aparece con estas líneas discontinuas y que parpadea para saber que es el panel que estamos editando. Y lo primero es que podemos ponerle en modo horizontal o en modo vertical. Vamos a convertir este panel en una especie de panel de lanzadores como Unity, por ejemplo. Tenemos la opción de bloquearlo. Si le damos aquí, como veis, nos desaparecen los tiradores y ya no podríamos mover el panel de su sitio. Sobre el ocultamiento tenemos nunca, que quedaría fijo. Tenemos inteligentemente, que cuando abramos una ventana y la pongamos a pantalla completa, el panel se ocultará. O bien tenerlo siempre oculto, con lo que para que se vea tendremos que arrimar el puntero del ratón a la esquina donde está el panel. La opción de no reservar espacio en los bordes solo nos aparece si no ocultamos nunca el panel. No reservar espacio en los bordes, como nos dice aquí bien en la ventana emergente, las ventanas maximizadas cubrirían el área del trabajo, y esto solo funciona si el panel está justo en un borde. Es decir, que si ahora abriéramos, vamos a dejarlo así configurado, vamos a darle a bloquear el panel, lo vamos a cerrar aquí. Si abriéramos el gestor de archivos Tunar, como veis, el espacio que cubre el panel no se cubre. Para cambiarlo, para que lo cubriera, tendríamos que darle otra vez a preferencias de este panel y seleccionaríamos la opción de no reservar espacio en los bordes. Como veis, la ventana que tengamos abierta va por debajo del panel. Tendríamos aquí los lanzadores o lo que tuviéramos y iría por debajo del panel. Esto en este caso no es útil, por ejemplo, porque nos taparía toda esta parte y no podríamos acceder a ella, pero en algún caso puede sernos muy útil. Bueno, lo siguiente, vamos a cerrar Tunar.
Lo siguiente que tenemos que ver es el tamaño de los píxeles, que evidentemente aquí viene como predeterminado 48, pero podemos subir o bajar lo que nos apetezca. Y el número de filas, si tenemos 2 filas, como veis, se ensancharía, y todo lo que metiéramos en este panel nos aparecería en 2 filas. Si por ejemplo añadiéramos, vamos a poner 1, 2, 3, 4 lanzadores, como veis, nos aparecerían en 2 filas. Si nos fuéramos otra vez a la presentación y le diéramos que solo una fila, se nos pondrían todos en una fila. Podemos escoger el número de filas que queramos. Eso también puede ser muy útil dependiendo de vamos a quitar esto de aquí de momento. Vamos a quitar lanzadores y a dejarlo como estaba. Como veis, es fácil añadir y quitar los plugins, se hace sin ningún problema. Sigamos con el modo de presentación. La longitud, evidentemente podemos seleccionar que el panel quede fijo. Vamos a ponerlo, como decíamos, en una cosa parecida a Unity. Vamos a ponerle 98, 90 encima del otro, 97, ahí aproximadamente. Y tenemos la opción de aumentar el panel automáticamente. Esto que nos quiere decir, por ejemplo, vamos a ponerle en este panel de aquí, que si en este panel 2 le añadimos varios elementos, vamos a poner lo mismo, lanzadores, lo cerramos y vamos a bajarlo aquí. Al aumentar la longitud automáticamente quiere decir que cuantos más ítems le metamos aquí, más plugins, el panel automáticamente seguirá el tamaño. Si le ponemos la longitud al mínimo, a 1, esto quiere decir, por ejemplo, vamos a poner, para que lo veáis exactamente, vamos, en vez de poner lanzadores, ¿veis? Al quitar los lanzadores, el panel se achica. Y quedará con el tamaño de los elementos que le pongamos. ¿Por qué? En su longitud hemos elegido el mínimo posible, ¿no? Si eligiéramos aquí, como veis aquí, la longitud en 10, esto ya quedaría fijo y solo aumentaría. Y si añadiéramos más plugins al panel, y disminuiría solo hasta aquí, ¿no? Por eso, para que este efecto se consiga, hay que ponerlo en la longitud mínima. Y en el elemento le vamos a añadir pues una lista de ventanas, unos botones de ventanas. No, los botones no. Vale, está por aquí. Sí, está correcto. Vale. Vamos a configurar estos botones. Como veis, ya nos aparece aquí lo mismo que aquí, lo que tenemos abierto. Le vamos a dar a la llave inglesa para editar este elemento y vamos a quitarle mostrar etiquetas de los botones y vamos a quitarle mostrar manijas. Y vamos a cerrarlo. Bueno, como veis, este panel aparece aquí y si abrimos otra ventana, bueno, aquí hemos puesto reservar el espacio en los bordes, nos aumentaría aquí, ¿veis? Dejándonos esto libre, pero bueno, aquí este panel pegado aquí a la derecha nos podría servir perfectamente para utilizarlo como lista de ventanas. Vamos otra vez a la configuración de este panel y le damos a bloquear panel para que esté fijo y le damos a no reservar espacio en los bordes, con lo que ahora, si veis, el panel se monta encima de la ventana. También podríamos ponerle a ocultar siempre, con lo que al cerrar aquí, como veis, se nos aparece y nos serviría para navegar. Sería muy útil, por ejemplo, para navegar entre ventanas. Aquí ahora, ¿veis? Podemos seleccionar aquí, o si abrimos alguna un emulador de terminal, por ejemplo, o vamos a ver un multimedia que se abre rápido,
o parole, nos aparecerían aquí. Podríamos ir cambiando, minimizando entre unas y otras. Esta es una utilidad que puede venirnos muy bien en el panel. Bueno, vamos a cerrarlo. También podemos cerrarlo desde aquí, simplemente arrimando. Ahí parece que está ahí un poco rebelde, no le apetece salir. Ahí, clic derecho y le daríamos a cerrar, y el panel quedaría aquí oculto y mientras no tuviéramos ventanas abiertas. Una utilidad más que podemos utilizar. La tercera, pues vamos a configurar este panel para que se comporte como los que tenía Voyager, ¿no? Para seleccionar este panel, sin entrar en elegirlo ya, para elegirlo directamente, pinchamos sobre el panel, clic derecho, preferencias del panel, y como veis ya nos aparece el panel 5. Siempre que editéis un panel os aparecerá estas líneas intermitentes. Aquí podemos, por ejemplo, añadir elementos, le daríamos a agregar y vamos a poner unos lanzadores. 4, por ejemplo. Simplemente ahora poniéndolo en dos filas, como veis, se nos pone en un cuadrado. Como siempre, ponemos el tamaño para aumentar mínimo y para aumentar la longitud automáticamente. Esto quiere decir que si añadimos más lanzadores, estos nos aparecerían. El tamaño también lo podemos variar, si nos parecen muy grandes, un poquitín más grandes, un poquitín más pequeños, eso a nuestro gusto. Ocultar automáticamente le pondríamos también siempre, como estaba el que configuraba Voyager, y le daríamos a bloquear el panel, con lo que veis se quitan los tiradores y ya no podríamos mover. Y ahora simplemente cerrando este panel, no sé si le iremos a bloquear. Me parece que no. Ocultar automáticamente el panel siempre, sí. Debe ser que está un poco lento hoy porque esto... que lo tenemos abierto todavía. Bueno, si lo cerramos, como veis, nos aparecería aquí como nos aparecía aquí en Voyager, que teníamos varios lanzadores. Y este último panel le vamos a configurar pues como un dock aquí abajo. Como veis, siempre que hay que editar un panel, clic derecho, preferencias del panel, le damos a elementos, a agregar, vamos a poner también una serie de lanzadores. Y como veis, si lo configuramos para que tenga el tamaño mínimo, cada vez que se cierre, quitemos un plugin de aquí, automáticamente se nos encogerá. Ponemos para ello, para aumentar la longitud automáticamente. Y ahora, como veis, si abrimos aquí, por ejemplo, un tuner, si no, nos dejaría este espacio vacío porque está el panel. Para que esto no ocurra, en preferencias del panel tenéis que marcar no reservar espacio en los bordes, con lo que veis que se monta encima. Bloquearíamos el panel y podríamos utilizarlo también como barra de escritorio, que es, como veis, se pone en vertical. Yo no sé qué diferencia hay entre la barra de escritorio y el modo vertical, pero bueno, alguna diferencia habrá. Más cosas. Podemos configurar su apariencia en la siguiente pantalla. En modo oscuro, yo cuando le doy aquí, como veis, lo que se nos pone oscuro es la ventana, nada más. No sé si tendrá algo que ver con el panel. En el estilo podemos marcarlo como ninguno, que utilizará el tema de escritorio que tengamos abierto. Podemos ponerle de fondo un color sólido, transparente, negro, tenemos aquí para elegir. Si no os interesa ninguno de los que aquí, queréis personalizarlo simplemente dándole a más, pues podéis seleccionar aquí un color más oscuro y aquí bajar su opacidad para que sea algo transparente. Le damos a seleccionar y como veis este panel se nos convertiría en este color. Los iconos se ajustan automáticamente y tenemos aquí la entrada y la salida, que esto se refiere a la opacidad. Como veis, la salida, si le damos, baja la opacidad, y la entrada no. La entrada se pondrá opaco si lo arrimamos, esto no al 100%. O podemos hacerlo al revés, podemos bajar su tonalidad, su opacidad en la entrada. Como veis, se nos transparenta cuando colocamos el puntero encima, o bien en la salida.
que en ese caso sería cuando no hay nada encima, se vuelve transparente. Y luego los elementos que, como ya veremos en un segundo apartado, nos explicaremos todos los plugins. Más cosas que podemos hacer. Bueno, este panel, por ejemplo, podemos, si le quitamos el bloquear, podemos dejarlo un poquito despegado de aquí, si nos gusta así. Pero si hacemos esto, tenemos que dejarlo en ocultar nunca el panel, porque si lo ponemos como siempre, ocultar el panel, por ejemplo, aquí lo que nos va a ocurrir, aquí tenemos todavía abierto, es que nos va a quedar una línea, con lo que al no estar pegado a un borde, para acceder a este panel, hombre, se puede, pero hay que ir ahí con... Ahora lo hemos abierto, vamos a ver, quedaría cerrado. Si pinchamos encima, tenemos que acertar, vamos, que sería un poco lioso, un poco bastante lioso para aceptar. Vamos a ir ahora a preferencias del panel otra vez y le ponemos en el 5, me parece que era, ¿no? Para editar, y le damos a inteligentemente, que es como suele estar, le quitamos el... ¡ay! Ese no es. Es el 4 que está... Sí, ahora está este. Pues le damos a si ocultar automáticamente inteligentemente, y le damos a le quitamos el bloqueo y lo pegamos aquí. Y entonces ya, cuando queramos acceder a él, pues simplemente lo podríamos hacer arrimando el puntero hacia él. Otra opción más que puede seros útil, pues también puedes dejar un espacio en el panel. Por ejemplo, en este de aquí, vamos a bajarle un poco, por ejemplo, su tamaño para que no llegue hasta el fondo, y vamos a darle a no reservar espacio en los bordes. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que si abrimos una ventana a pantalla completa, dejamos aquí un espacio para que el título de la ventana nos quedará oculto y no podremos acceder a él, pero si ponemos una transparencia lo podríamos ver. Quedaría bien porque el menú quedaría por aquí y podríamos, sin necesidad, maximizar la ventana al máximo y poder acceder a los controles de la ventana para minimizar o para maximizar o para cerrar. Puede tener una utilidad también. Y bueno, ya lo último que nos queda por ver, vamos a ver panel, preferencias del panel, vamos a ponerle bloqueado para que nos quite esto de aquí, le damos a cerrar y este de aquí vamos a ponerle también, vamos a ponerlo con estilo Unity, así que vamos simplemente preferencias del panel, vamos a añadirle unos elementos, por ejemplo unos lanzadores, que era como es todo el panel de Unity, 4, 5, 6, aquí todas el fila, lo que os apetezca. Le pondríamos un separador, aparece aquí en esa ventana de aquí, y le pondríamos la aplicación de papelera, por ejemplo, y lo más, para que quede como quedaba en Unity en la papelera aquí al fondo, simplemente a este separador le damos clic, le marcamos, le damos aquí a la llave inglesa, ponemos estilo transparente para que no se vea el separador, le daríamos a, bueno, transparente, bueno, ya lo veremos más adelante, le daríamos a expandir y como veis al darle a expandir, boom, el último ítem se viene aquí debajo. Todo lo que pongamos por encima quedará pegado a estos lanzadores y lo que pongamos por debajo quedará con esta separación, ¿no? Y así ya tendríamos un panel perfectamente útil para utilizar como se utilizaba Unity. Y bueno, estas son todas las posibilidades que tiene el panel de XFCE. Como veis, son muchísimas. Y luego hay otra cosa que vamos a explicar, y es que bueno, también la configuración del panel se puede acceder. Si ponemos panel de aquí en el menú búsqueda nos va a aparecer, pero también desde aquí, desde el gestor de configuración, tenemos una opción de panel.
Y tenemos esta opción de los perfiles de paneles, que al abrir la configuración del panel nos viene aquí. Simplemente dándole a copia de seguridad y restauración, podríamos guardar la configuración actual de los paneles simplemente dándole aquí a este signo de más. O podríamos utilizar, por ejemplo, vamos a cambiarlo todo, vamos a aplicar la configuración, la aplicamos y como veis, Cupertino, que es estilo Windows, creo, ¿no?, cambia completamente. Ya tenemos solo dos paneles. Si lo ponemos como Genome 2, le daremos a aplicar y como veis nos vuelve a cambiar. Si pusiéramos como OpenSUSE Leap, simplemente dando aquí a aplicar configuración, nos cambiaría. Cupertino no era Windows, es MacOS, ¿no? Redmond sí es Windows. Entonces simplemente en estos dos engranajes de aquí, si le damos, como veis, le damos a aplicar configuración y ya el panel se nos pone el estilo Windows con la barra solo por debajo. También está como Windows 7, que no sé cuál es la diferencia porque yo ni conozco siquiera, que es más ancho el panel. Bueno, pues esa es la diferencia por lo que veo. Y le podemos también poner como XFCE, etcétera, etcétera. Como veis, cambia bastante. Aquí, como antes no hemos guardado la configuración actual antes, pues ahora no podremos volver a ella. Pero bueno, lo primero que había que haber hecho, que nos avisa, además, pasa que yo no me he dado cuenta, es guardar la configuración que le hemos hecho. Y una vez podremos utilizarla, como veis aquí, cambiar con un solo clic, guardar, tener una copia de seguridad y cambiar los paneles la configuración cuando nos convenga. Como veis, es muy sencillo de utilizar esta utilidad. Para aplicar la configuración la marcamos y le damos al engranaje. Para guardarla simplemente sería marcando la configuración, dándole aquí. La podemos eliminar, la configuración. Podemos exportar la configuración y podemos importar configuraciones. Una utilidad muy buena que tiene XFCE y que implementa Ubuntu. Por ejemplo, Linux Mint no la implementa. Pero bueno, es tan sencillo como ir al gestor de software y buscarla. Me parece que se llama XFCE Panel Profiles o algo así. Si alguno queréis tenéis Mint y queréis tener esta utilidad, pues ahí está, en los repositorios oficiales. Y bueno, eso es todo. Haré un próximo vídeo para explicar bien cómo personalizar el panel, cómo añadir los elementos, cómo darles determinados aspectos, pero yo creo que como un primer contacto con el panel de XFCE, creo que habéis visto todas las opciones y cómo se configura. Aquí sentiros plenamente libres de experimentar, podéis ponerlo de muchas maneras y muchas formas distintas, como veis, podéis modificar su fondo, su opacidad, podéis colocar todos los paneles que queráis, podéis utilizar un panel como dock o podéis hacer cambios sobre la marcha, en fin, yo creo que es probablemente de XFCE el apartado del escritorio que mejor y más versátil es y mejor funciona, porque a mí nunca jamás me ha dado un problema un panel. Y bueno, eso es todo, espero que haya podido serviros de utilidad y ya nos veremos. Saludos y hasta una próxima ocasión.